Cuando vemos el texto de Romanos, que estamos considerando, Romanos 2, versículos 17 al 20, vemos que ellos se consideraban que eran la luz, o sea, que ellos eran la luz, que eran para guiar a estos ciegos. En el audio anterior estaba hablando sobre Juan, después hablé sobre Mateo, sobre estos guías de ciegos, y ahora quisiera considerar Isaías 42 un poco. Algunos, no todos creo, pero algunos he escuchado a algunos maestros que confunden el Salmo, Isaías 42 con Israel, que el siervo del Señor acá es Israel. Acá hay mucha teología, amados, que podríamos ver, incluso la teología del pacto intratrinitaria entre el Padre, el Hijo, acá y el Espíritu Santo, el pacto de redención. No me va a dar tiempo de hablar todo eso, pero acá está hablando de Cristo, en sencillas palabras, si no entienden todo. No está hablando del Israel étnico acá. Yo voy a leer y voy a explicar algo, porque muchos quizá pensaban, incluso estos guías de ciegos pensaban que ellos eran la luz, y no es así, es Cristo. Amado, solamente en Cristo está la luz. El Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y solamente la luz es Dios, la luz es Cristo, la fuente de la vida es Cristo. Yo soy la vida, dijo el Señor. Y Isaías 42 dice así, he aquí mi siervo yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrantará la caña de cascada, ni apagará el pávito que humeare por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo y que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de la prisión a los que moran en tinieblas. Este pacto que vemos acá, o que iba a mandar el Dios, o Dios Padre, ese es lo que nosotros llamamos el pacto intratrinitario. Había un acuerdo entre el Padre y el Hijo Espíritu Santo. En la mente ya de Dios había, vamos a decir, atemporal, este pacto ya se había concebido en la mente del Señor, y que iba a mandar a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir a un pueblo. Acá entonces Isaías 42, o sea, el siervo del Señor, acá el escogido, no era en la tierra palestina como estos judíos creían que ellos eran la luz, o ellos eran, vamos a decir, por eso el Señor dice, yo soy la luz. O sea, Él es la luz. No esos maestros que se creían que ellos eran la luz. Entonces ellos tenían que predicar de un Mesías, ellos tenían que predicar de Cristo que iba a venir. Y ese Israel, vamos a decir, de ahí era de alguna forma un tipo de Jesucristo, porque de ahí iba a venir, de los judíos iba a venir Cristo, pero iba a venir la salvación, porque dice la salvación viene de los judíos, pero no que por los judíos. Cuando dice la salvación viene de los judíos, es que de los judíos iba a venir la salvación que era Cristo. Esa es la interpretación. Es una profecía mesiática del reino, que iba, una tipología, o sea, de Israel, que iba a venir el verdadero Israel, que es el Señor Jesucristo. A eso Padre había hecho un pacto de redención con su Hijo, un pacto intratrinitario que le decimos a algunos otros. Entonces su Hijo es que traería justicia a las naciones. En el versículo 1 dice eso, que mi siervo, mi escogido, el que había escogido para ese pacto, para esa redención de la humanidad que estaba caída. Mi alma tendré contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones, no solamente a Israel, sino que iba a hacer una justicia a todas las naciones, iba a establecer su reino por medio del Señor Jesucristo. Es en el versículo 1. Solamente en él justicia, solamente en él podemos ser justificados.
te sostendré por pacto, dice ahí en el versículo número 6, te pondré por pacto al pueblo. Y bueno, el pacto que vemos, ese nuevo pacto en Cristo Jesús, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por un legalismo. Fíjese que dice, y ahí dice, y por luz a las naciones. Él era la luz, no eran estos fariseos que ellos creían que eran la luz, era la luz. Él vino, pero ellos no le vieron porque no creyeron en el Señor. ¿Para qué era que iba a venir? Para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y a ellos para que moraban en las tinieblas. Entonces eso es lo que trajo el Mesías, trajo las buenas nuevas. Y eso el Evangelio, amado. El Evangelio vas a decir, nosotros predicamos, Señor Jesucristo, que vino y murió, sustituyó por nosotros, el justo por los injustos. Él destituyó el reino de Satanás que tenía cegado la mente y el entendimiento de las personas, liberó a los presos de Satanás que tenía presos del pecado y los liberó. Si ustedes leen, yo podía ir a Isaías 60, creo que 61 también que habla, Isaías 61. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión. Si ustedes ven esto y ustedes se van a Lucas, si ustedes ven en Lucas 4, versículo 16 en adelante, dice así: Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner la libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y se maravillaban de las palabras y de gracia que salían de su boca y decían, bueno, ahí empezaron a hablar de él, ¿no? Fíjese que dice que él vino a pregonar, él vino a predicar el día de libertad de los cautivos, aquellos que estaban presos, cautivos, ciegos por Satanás, y darle vista a los ciegos, aquellos que están muertos en delito y pecado, tan ciegos, amados. Si ustedes van a Efesios 2, versículo 1, dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces no estaban muertos en delito y pecado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que opera en los hijos de desobediencia. Amado, Cristo es la verdadera luz, Cristo el verdadero camino, Cristo el que vino a dar vida a los ciegos, Cristo el que vino a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hoy es tiempo de gracia. Y esta gente pensaba que solamente ellos eran guías de ciego. Y así en el día de la actualidad vemos muchas personas que predican otro evangelio. Y ellos tenían que tener en cuenta lo que decía Deuteronomio 27, versículo 18. Dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y eso decía Deuteronomio 27, versículo 18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Ahora ustedes, si comparan Gálatas 1:9, van a encontrar así: como he dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Fíjese lo mismo: maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y Pablo también dice lo mismo: maldito si alguno predica un evangelio, si hace errar a un ciego. En Deuteronomio 27, 28 dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y Pablo en Gálatas dice: maldito aquel que predica otro evangelio,
otra buena noticia. ¿Por qué? Porque va a hacer errar, amado, va a hacer errar a un ciego, va a hacer que esa persona se haga, se extravíe, peor todavía. Entonces, amado, debemos tener cuidado, no caer, Señor, como estos fariseos, que ellos creían que eran maestros guías de ciegos, hicieron extraviar a muchos. Para nosotros, una pequeña aplicación en Romanos 13, versículo 11, dice así, amado: la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y tomemos las armas de la luz. Debemos desechar esas, vamos a decir, obras de las tinieblas, vestirnos con las armas de la luz, que es Cristo, su santa palabra, que ilumina nuestro camino, nuestro andar. Y tener cuidado, amado. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por el servicio de hoy. Le agradecemos, Señor, porque por su palabra, Señor, que nos ha dado, Señor, que nos ha tenido misericordia de nosotros. Le pedimos, Señor, que ahora que nosotros conocemos su voluntad, estamos siendo instruidos, Señor, todos los domingos y todos los días, Señor, que nos ayude a probar lo mejor, Señor, pero no confiar en nosotros, a no creer que somos maestros y guías y jactarnos sobre las personas, Señor, que creemos que ellos están en las tinieblas, nosotros en la luz, Señor, y eso crear un orgullo espiritual dentro de nosotros, sino ser humildes, Señor, para poder predicar el verdadero evangelio, Señor, con conocimiento y sabiduría, Señor, para que vengan a Cristo a la luz admirable, Señor. Se lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.